en la planta, básicamente estará en referencia a las trabas que ha tenido que pasar este carbono respecto a su ruta de difusión, pero también a la actividad del arrubisco. ¿Ok? Así de sencillo, entonces, de esa manera podemos nosotros tener una idea de lo que está sucediendo con las plantas. ¿Por qué? Porque si hay un mayor cierre estomático, se va acumulando más carbono 13. Como es más pesado de difundir, se queda más en el tejido. ¿De acuerdo? Si tenemos más carbono 13, por ejemplo, también está asociado a que el arrubisco ya consumió el carbono 12 y lo que le está quedando es el carbono 13. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque a manera de integración temporal, la presencia de mayor o menor carbono 13, o lo que llamamos la composición isotópica de carbono 13, nos da ideas de estos procesos. Y de hecho, que algunos autores asumen que este carbono 13 está íntimamente relacionado con la eficiencia en el uso del agua. Bueno, la eficiencia en el uso del agua no es más que la tasa de asimilación o de fotosíntesis entre la tasa de transpiración. En fin, no voy a entrar más en detalle respecto a esto, pero hay un conjunto de asunciones que realmente pues la gente que trabaja en isótopos un poco critica esto. Se asume que el déficit de presión de vapor aquí es constante y se asume que hay una conductancia mesófilo infinita, pero eso realmente no es cierto. En todo caso, en algunos trabajos, sobre todo basados en el trabajo de Farquhar y Richard, menciona que este carbono 13 es, y de hecho, si alguno de ustedes lee algo respecto a esto, y ya saben que la variable de la eficiencia en el uso de agua es una variable en términos también agronómicos muy importante, o sea, nos conviene, sobre todo cuando existe poca agua, que el cultivo sea más eficiente en el uso del agua, es decir, que tenga más producción con el menos gasto de agua posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues en alguna bibliografía se asume que delta 13 está relacionada directamente con la eficiencia en el uso de agua. En fin, esto tiene sus discusiones, pero bueno, lo podemos encontrar así. Bueno, ya no les voy a aburrir más con cosas tan... Lo que pasa es que tengo que hacer este marco de introducción para que entiendan por qué medí esto y tal, ¿no? Y ahora voy a seguir explicando. Bueno, pues entonces vamos ahora sí a lo que compete. A lo que compete nosotros. Nosotros trabajamos en las lomas de Atiquipa, Taimara, en el departamento de Arequipa, en la provincia de Carabalí. ¿De acuerdo? Bueno, esto básicamente ya, me supongo que ya sabemos lo de la distribución de las lomas, por qué las lomas se establecen y todo eso, o sea, no voy a entrar tampoco en más detalle respecto a esto, simplemente decirles que, o recordarles mejor dicho, que básicamente el establecimiento de las lomas es promovida por la niebla que viene del Océano Pacífico, que se forma de ahí y que de alguna manera se deposita, dependiendo de la exposición de las laderas, más o menos en alguno que otro lugar. ¿De acuerdo? Esa agua entonces depositada es aprovechada por las plantas, que en muchos de los casos la misma estructura de la vegetación va a promover esa deposición. De hecho, estuvieron haciendo las mediciones allí en Atiquipa en una tara, y debajo de ella incluso llegaron a captar casi 80 litros en un día de agua, ¿no? Entonces la misma vegetación, la misma formación vegetal sirve como atrapanieblas naturales. ¿De acuerdo? Es un fenómeno así de retroalimentación. Bueno, pues aquí tenemos una vista de las lomas de Atiquipa, vemos algunos parches en el desierto, vemos algunos parches de lomas de vegetación en el desierto. Esto causa bastante impresión, ¿no? En el desierto unos oasis de vegetación, pero bueno, básicamente se dan gracias a esa deposición de la nieve. Ok, y aquí tenemos una vista de las lomas de Atiquipa. Bueno. Perdón, ¿estas son las que están cerca a Chala, llegando sí. a Chala de Arequipa? Ajá, exacto. Que este año en particular han estado bien verdes. Yo he ido para fines de año y los comentarios de la gente que siempre va era, oye, nunca ha estado así, o sea, siempre está marrón, un poquitín verde, pero estaba súper, ¿verdad? Y no era teóricamente época de lomas, por así decirlo. Y ha sido en diciembre, el 31 de diciembre, súper. Sí, me comentan que en algunos años, sobre todo en años donde se dan niños, y bueno, de hecho cuando hicimos un proyecto del año 98, que también hubo un niño en la Chay, eso era increíble, o sea, la cantidad, o sea, la loma había en época que no era, porque eso usualmente reverdece en época de invierno, ¿no? Cuando hay más neblina. ¿Ok? Bueno, pues aquí tenemos una visión de lo mismo cuando esto se los cuento a gente de otros países, no pueden creer o sea, cómo está con la cantidad de agua que llueve, porque luego veremos los datos de precipitación.
con la cantidad de agua que lleve se pueda tener tanta vegetación aquí en este desierto, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que llueve 60 milímetros al año, ¿okay? Entonces, y claro, la época húmeda, entre comillas, cae eso casi 42 milímetros, mientras que en esa época seca, ojo, esta es la precipitación, ¿no? Luego ya vienen los cálculos de cuánto ingresa por niebla, que eso ya, aquí ya cambia el balance, por supuesto, si no se podría mantener esta cantidad de vegetación, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues dentro de las especies predominantes, y de hecho hay un manejo de la especie respecto a la tara, sí, es digamos la especie, por así decirlo, clave en términos económicos también para los pobladores. De hecho, este es el grupo del profesor Percy Jiménez y Carmelo Talavera, que ellos han desarrollado, junto con Francisco Villasante, han desarrollado un conjunto de proyectos de manejo y restauración de lomas con las comunidades, ¿no? Y bueno, nosotros nos acoplamos, digamos, a ese trabajo que hicieron respecto a la restauración. ¿Ok? Bueno, pues aquí podemos observar en la fotografía, esto fue en agosto donde hicimos el trabajo, en agosto del 2008, y vemos aquí las gotitas, ¿no?, de agua proveniente de la niebla que se ha depositado encima encima del leño, del tronco y de las hojas de este chamo, o este arbusto. ¿Okay? Aquí podemos ver. Bueno, pues, pero la especie que nos interesa y de las que voy a hablar hoy día es una especie que es un endemismo de las lomas del sur, es el arrayán, el Myrsiantes ferreira, que está protegido por legislación nacional y también se encuentra en la lista roja de la IUCN, está en peligro crítico, ¿no? De hecho, el área de las lomas de Arequipa tiene más o menos 28.000 hectáreas, más o menos unas 1.500 se encuentran manejadas y conservadas, y en esas 1.500, de lo que han podido contar individuos grandes, han contado más o menos unos 71 individuos. Entonces hay muy pocos de estos ejemplares de arrayán. En principio las actividades antes hubo talas importantes aquí, ¿no? Básicamente han reducido las poblaciones de este arrayán, del Myrsiantes. Bueno, antes de pasar a lo que se está haciendo respecto a la restauración y recuperación de esta especie, y luego y por qué les he contado todo el rollo de los isótopos, decirles que también en los proyectos que han venido desarrollando el grupo de la Universidad de San Agustín, básicamente se han encargado, en su momento había 27 de estos atrapanieblas, que son unas mallas, más o menos son de 12 por 4 metros. Ahora solamente quedan 12 porque habían fuertes vientos que los han tumbado algunos de ellos. Y bueno, aquí en el directo como están captando gran parte del agua, ¿no? Tienen más o menos en época húmeda son capaces de capturar 35 milímetros al día. Eso es una cantidad de agua impresionante, es muy importante, ¿de acuerdo? Recuerden que llueve al año 60 milímetros y esto está capturando 34 milímetros, bueno, a 34 milímetros al día. Ese es, digamos, el récord que tienen, ¿no?, de captura. Y luego ya en época seca luego van a capturar, se ha visto como 8 milímetros al día en algunos casos. ¿De acuerdo? Bueno, pues este proyecto, en este caso lo que se hizo fue básicamente trabajo comunal. Es decir, se le encargaba una parcelita, por ejemplo, de 1 metro cuadrado a una determinada persona, y él tenía que cavar y comenzar a hacer estos envases. Bueno, pequeños no, porque el más grande tiene unos 1.000 metros cúbicos. Tienen en total, me parece que 4, desde 30 hasta los 1.000 metros cúbicos. Desde pasando por 300 y otros de 600 metros. Son piscinas en donde el agua capturada por los atrapanieblas van a estos reservorios de agua. Y esta agua entonces, mira, aquí están los comuneros encargados de su metro cuadrado y tenían que cavar y todo esto, y luego ya se puso un material impermeable, ¿no? Y ya luego en base a eso pues se hicieron los reservorios. Mira, parte de esta agua sirve para el riego. Aquí cultivan también olivo, ¿ok? Entonces, es muy rico, ¿no? El aceite de olivo, me dieron unos pallares con olivo ahí, lo mejor, si van por aquí. Entonces, bueno, yo creo que esto es bastante interesante porque las comunidades están involucradas en esto, ¿ok? Y de alguna manera